Sí, ingeniero. Ok. Bien, entonces, en la clase anterior habíamos hablado de las áreas netas, ¿cierto? Habíamos hecho estos dos ejemplos, el ejemplo A y el ejemplo B, de unos agujeros en unas placas, pero los agujeros siempre obedecen a un patrón y es una línea de falla perpendicular a la dirección de la carga, ¿cierto? O sea, siempre una línea de falla perpendicular a la dirección de la carga. Bien, entonces aquí en el ejercicio A, esa línea corta un agujero y en el ejercicio B, esa línea de falla corta dos agujeros. Bien. Ahora vamos a ver, la clase de hoy es un complemento de este tema de áreas netas y tiene que ver pues con el efecto que tienen los agujeros alternados o que están en diagonal. Bien. Entonces, aquí vamos a leer este texto que está aquí. Si se tiene más de una hilera de agujeros para tornillos o remaches en un miembro, frecuentemente es conveniente escalonar los agujeros con el fin de tener en cualquier sección el máximo de área neta para resistir la carga. ¿Bien? Entonces, resulta que cuando nosotros caminamos en línea recta y ese recorrido en línea recta es mucho más corto que un recorrido haciendo una diagonal o un zigzag, ¿bien? Entonces, haciendo un zigzag o una diagonal es un recorrido mucho más largo, ¿bien? Significa eso que si la línea de falla tiene que recorrer una dirección más larga, obviamente pues la carga que va a generar esa línea de falla pues debe ser una carga mayor, ¿bien? En cambio pues si la línea de falla es más corta, entonces la carga va a ser menor. Entonces aquí vemos un ejemplo. En este ejemplo aquí tenemos unos elementos conectados. El elemento que está vertical tiene agujeros alineados. Entonces los agujeros siguen un mismo patrón, una línea de agujeros. Acá pues en el elemento que está horizontal, los agujeros no están alineados. Entonces los agujeros están en zigzag. Bien, o sea, hacen este recorrido. Esas líneas, esos agujeros están en diagonal, están en zigzag. Por lo tanto, la línea de falla, vamos a tener que hacer un análisis si el elemento fallaría de esta forma, o sea, una línea completamente perpendicular. En ese caso, corta un solo agujero, ¿bien? Una línea perpendicular en cualquiera de estos elementos cortaría un solo agujero, ¿bien? O puede darse el caso de que haya una falla en diagonal y en este caso ya no cortaría un agujero sino dos agujeros esa línea de falla. Bien, entonces en estos casos hay que analizar una hipótesis inicial que sería que la línea de falla corte un solo agujero o que la línea de falla vaya en zigzag o en diagonal y corte dos agujeros. Listo. Al final, el área neta, recuerde que siempre es la menor área, ¿ya? O sea, entre las dos hipótesis que van a haber, o más hipótesis, la que dé menor área, ese va a ser el área neta. ¿Bien? Entonces, en las presentaciones anteriores se ha supuesto que los elementos pues fallan transversalmente a lo largo de una línea AB, tal como se muestra en la figura A. Aquí está, pues esto es lo que hemos supuesto en los primeros ejemplos que hemos hecho, que la línea de falla va desde A hasta B, o sea, una línea perpendicular a la dirección de la carga de tensión que está acá. Esta es la dirección de la carga de tensión. Puede ser aquí que el caso A corta un orificio, el caso B corta dos orificios, pero vamos a tener un caso C que podemos tener una hipótesis. Ojo que aquí dicen puede ocurrir, o sea, no está diciendo que siempre la falla puede ocurrir de otra manera, o sea, no está diciendo que siempre va a fallar con esta tercera hipótesis, o este tercer caso, que es un fallo diagonal.
Eso pues lo va a decir el resultado final del área neta. Entonces, si esos agujeros están muy cercanos, por lo menos pues, tenemos que analizar aquí en este caso un patrón de falla que sería ABE. Este sería pues una primera línea de falla. Voy a anotarla aquí. Entonces, la línea de falla sería ABE, sería una línea recta desde A hasta E. O la segunda línea de falla sería ABCD. Bien, entonces tenemos dos hipótesis en ese caso. Y de las dos hipótesis vamos a tener dos áreas netas. Y la menor de esas dos áreas netas va a ser el área neta del perfil de la sección. ¿Listo? Y vemos aquí unos valores que no los habíamos trabajado, y es una distancia S, aquí está, la distancia S, que es la distancia que hay del centro del orificio en B hasta el centro del orificio en C, o sea, es la distancia longitudinal o la separación longitudinal entre esos agujeros. Y hay otra distancia que es G, esta distancia G, y es la separación transversal que hay entre esos agujeros que están alternados o que están en diagonal o en zigzag. ¿Bien? Entonces, esos dos valores tienen unos nombres, S y G, distancia longitudinal y distancia transversal de los agujeros alternados. Entonces, el método, aquí está, el método consiste en considerar el ancho total del miembro sin tomar en cuenta la línea a lo largo de la cual puede ocurrir la falla. Restar el diámetro de los agujeros a lo largo de la sección en zigzag considerada y añadir por cada diagonal, o muy importante esto, por cada diagonal, una cantidad dada por la expresión S a la 2 sobre 4G. Bien, entonces es la misma ecuación que hemos trabajado en área neta, o sea, hasta aquí, hasta este punto es la ecuación que hemos trabajado en la clase pasada, hasta sumatoria de deporte, pero ya esto pues es lo nuevo que hay que agregarle cuando tenemos estos casos de agujeros en diagonal o agujeros alternados. Listo. Entonces hay que agregarle S a la 2 sobre 4G multiplicado por el espesor de la parte conectada. Bien. Entonces, ¿qué es S y qué es G? Ya lo vimos allá en la imagen, pero sus nombres realmente son paso. Entonces la S es el paso y la G es el gramil. Listo. Entonces el paso, si vemos la imagen, es la longitud o la distancia longitudinal que hay del centro, centro a centro de los orificios que están en diagonal, y el G es el gramil, que es la distancia perpendicular que hay pues de centro a centro de esos agujeros en diagonal. ¿Listo? Entonces agregamos esos nuevos dos conceptos a la fórmula, que son el paso y el gramil. ¿Bien? Paso y gramil. Entonces ese es el espaciamiento longitudinal o paso entre los dos agujeros, y G, ese es el espaciamiento transversal o gramil de los mismos huecos o agujeros. Bien, entonces aquí está un ejemplo, no sé si está desarrollado, vamos a revisarlo aquí mismo. Entonces aquí dice ejemplo 1, determine el área neta crítica de la placa de media pulgada de espesor mostrada en la figura. Los agujeros se punzonaron para tornillos de 3/4 de pulgada. Listo. Entonces vemos aquí enseguida pues hay que analizar diámetro de los tornillos, diámetro de la placa. Entonces el diámetro de los tornillos de 3/4 es mayor que media pulgada, por lo tanto recuerden lo que les dije, que cuando el diámetro es mayor que el espesor se le adiciona un 16avo más para determinar pues el diámetro del agujero. Listo. Entonces el agujero como tal sería para 3/4 más 1/8 de pulgada, sería ese diámetro de esos agujeros. Bien, entonces tenemos esta condición. ¿Listo? Tenemos esta placa, este cuadro que está aquí, un recuadro que está como seccionado, es una placa que tiene media pulgada de espesor
tiene 11 pulgadas de ancho, acá está pues el ancho total, y tiene esos 3 orificios que están ahí, ¿listo? Entonces aquí hay que analizar una línea de falla que sería, vamos a llamar esta primera línea de falla, una falla que corte 2 orificios. Vamos a analizar que la línea de falla llegue hasta el segundo orificio, pase al tercero y llega al borde de la placa, donde pues, fallaría. Bien. Y puede haber una tercera línea de falla, que sería que vaya del borde superior al primer orificio y del primer orificio pasa al tercer orificio directamente y llega hasta el borde de la placa. O sea que hay 3 posibles líneas de falla en esta figura. Listo, hay que analizarlas todas. Vamos a repetir, vamos a colocarlas una por una. Listo. Primera línea de falla es esa, una falla tal como la hemos analizado pues, en la clase anterior, una falla perpendicular a la dirección de la carga de tensión. Bien. La segunda posibilidad es que venga del borde superior, llegue al segundo orificio y de ahí pues pase al tercero y llegue pues hasta el borde inferior. Segunda posibilidad de falla. Bien. Y la tercera posibilidad de falla es que vaya del borde superior al primer orificio, de ahí pase al tercer orificio y de ahí pues llega al borde inferior. Listo. O sea, hay 3 hipótesis o 3 posibles opciones de falla y el área neta va a ser la menor área de esas 3 posibles líneas de falla. Listo. Entonces la solución pues acá vemos, aquí estamos el análisis. Entonces la primera línea sería ABCD, la segunda sería ABCEF y la tercera sería ABEF. Bien, es el análisis que hemos hecho nosotros anteriormente. Bien, entonces tenemos 3 secciones críticas, aquí no las dicen, ya las hemos analizado. Los diámetros de los agujeros deben restarse, que deben restarse son, entonces, 3/4 más 1/8, o sea que el diámetro del agujero sería de 7/8 de pulgada, el diámetro del agujero. Eso lo hablamos en la clase anterior, que al diámetro del agujero se le suma un 16avo pulgada por defectos de fábrica y un 16avo adicional si el espesor es menor que el diámetro del tornillo. ¿Bien? Entonces vamos a analizar cada línea de falla. La primera, A, B, C, D. Entonces esa línea de falla corta 2 agujeros, un agujero en B y un agujero en C. No tiene diagonales porque es una línea completamente recta desde A hasta D. Entonces pues se aplica la fórmula que vimos en la clase anterior. ¿Listo? Entonces sería el ancho por el espesor, sería el área total o el área bruta, sería 11 por media pulgada, el ancho por el espesor de la placa, menos 2 orificios, es este número 2 que está aquí, menos 2 orificios de 7/8 de pulgada de diámetro, bien, por media pulgada de espesor, bien. Entonces, haciendo esta operación, nos da que esa área neta de la línea ABCD es 4.63 pulgadas cuadradas. Sería ABCEF. Entonces, si tenemos ABCEF, ¿cuántos orificios cortamos ahí? Sería uno en B, uno en C y uno en E. ¿Ya? Entonces tendremos 3 orificios que cortar. Y adicionalmente a eso, de C a E, hay una diagonal, hay 2 orificios que están en diagonal. Entonces, el paso sería 3 pulgadas, el paso S sería 3 pulgadas, y el gramil G sería 3 pulgadas también. Listo. De 3 pulgadas el paso y 3 pulgadas el gramil, para efectos de aplicar la ecuación que vimos acá. Listo. Entonces sería esta misma ecuación más 3 pulgadas el paso y abajo 3 pulgadas el gramil. Listo. Y entonces este sería pues la fórmula. Aquí tenemos ABCEF. Entonces lo mismo, el área bruta sería el ancho por el espesor, 11 por media pulgada,
menos 3 orificios, que les había comentado, 3 orificios de 7 octavos por media pulgada de espesor de la placa. Bien, y como tiene una diagonal, entonces la diagonal se le suma acá al final, entonces tendríamos 3 pulgadas al cuadrado sobre 4 por 3 pulgadas multiplicado por el espesor, que es media pulgada. Bien, entonces toda esta respuesta da 4.56 pulgadas cuadradas. Bien, entonces esta sigue siendo menor que la anterior. Esta da 4.56 y la anterior había dado 4.63. Bien, ahora vamos a revisar la última línea de falla. Entonces ABEF, entonces tenemos un orificio en B y un orificio en E, y tenemos una diagonal más larga desde B a E con un paso de 3 pulgadas y un gramil. Entonces el gramil sería una suma de 3 más 3, serían 6 pulgadas. Listo. La distancia que hay desde B hasta E sería 3 más 3, sería 6 pulgadas. Entonces aquí está la operación ABEF. El área bruta sería 11 por media, menos 2 orificios de 7 octavos de pulgada por media pulgada, y más, entonces el paso de 3 pulgadas y el gramil de 6 pulgadas, ¿bien? Que fue lo que vimos acá, multiplicado por el espesor. Entonces eso da 4.81 pulgadas cuadradas. ¿Bien? Entonces, de las 3 hipótesis, la que tiene menor área sería la segunda, sería la línea de falla ABCEF. Tiene un área neta de 4.56 y es mucho menor que las anteriores. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que ese perfil va a fallar por esa línea, ¿ya? O sea, la falla como tal del perfil es esta que está aquí, de CAE y de AF. Esa viene siendo la falla. Las otras dos no son fallas porque tienen un área mayor, o sea que necesitarían una mayor carga para que falle, ¿listo? Mientras que esta intermedia tiene un área menor, entonces con una carga un poco menor, ella fallaría antes que las otras dos líneas, ¿ya? O sea, esta falla primero antes que las otras dos líneas. Entonces, eso es lo que quiero que identifiquen como tal, la posible línea de falla que se puede dar en un elemento con agujeros que están en diagonal, y nos las va a dar, o sea, el que nos va a decir cuál es la línea de falla viene siendo la ecuación de área neta, en este caso pues ya aplicando la condición de agujeros en diagonal. Listo. ¿Quedó claro esa explicación o hay algo que repetir? No sé si me comentan, por favor. Ingeniero, yo lo escucho a veces entrecortado, pero es problema de mi internet. Sí, es problema así del internet, sí. Bien. Bueno, vamos a este ejemplo 2. Creo que sí está resuelto. Vamos a verlo. Este ejemplo 2 es diferente al anterior, porque este ejemplo 2 piden, en este caso no piden el área, sino que piden el paso, o sea, que uno pues pueda dar un paso para una condición específica. Entonces vamos a leerlo. Determinar el paso para obtener un área neta igual al área total menos un agujero para tornillos. O sea, nos da una condición y sea que para este caso de un elemento en diagonal, cuál sería el paso, o sea, cuál sería el valor de S que se requiere para que esta línea de falla DEFG sea igual al área de la línea de falla ABC. ¿Ya? O sea, que las dos líneas, que las dos áreas netas sean iguales. ¿Bien? Entonces es muy simple, es simplemente igualar pues dos ecuaciones, dos valores. Tenemos aquí una placa que tiene
una longitud de 2, 4, 6 pulgadas de ancho. No necesitamos el espesor en este caso. El espesor pues lo vamos a dejar como un valor que lo vamos a sacar de la ecuación. Es más, si nosotros vemos la ecuación, si nosotros vemos estas ecuaciones, nosotros podemos sacar de todas estos valores de media pulgada porque se repiten. Si ven que se repiten en cada uno de los pasos, en cada una de las hipótesis. O sea que nosotros podemos sacar el espesor como un factor común y simplemente pues determinar, ya no sería el área neta, sino la longitud más corta. Ya no sería un área, sino la longitud más corta, que de igual forma multiplicarse por ese espesor pues va a dar el área menor. ¿Sí? Entonces, como tal, pues si sacamos el espesor de las ecuaciones, podemos determinar cuál de las 3 hipótesis va a tener en este caso ya no sería área, sino la longitud más corta, ¿ya? El recorrido más corto. Entonces, así vamos a calcular este de acá. El primer recorrido DEFG corta 2 orificios. Aquí están los 2 orificios en E y en F. Y el recorrido ABC corta un solo orificio en el punto B. ¿Bien? Entonces, aquí está, ABC corta un solo orificio. Nos dice acá pues que el orificio pues es de 3/4. Se le suma pues 7/8, ya que aquí está los diámetros de agujeros son 3/4 más 1/8, serían 7/8 de pulgada. 7/8 de pulgada. Bien, serían 7/8 de pulgada. Y pues restamos el área. El área sería 6 pulgadas menos un orificio. Esta área pues no, perdón, aquí no sería área sino longitud. Bien, aquí no estamos trabajando con área sino una longitud. Sería 6 pulgadas menos un orificio que tiene un diámetro de 7/8. Listo, o sea, es como si quitáramos de las dos expresiones el espesor T, porque no lo necesitamos para saber pues cuál de los dos pues tiene mayor o menor longitud o menor recorrido. Listo. Entonces nos dice aquí que el trayecto ABC tiene una longitud, restándole el agujero, de 5.13 pulgadas. Listo. No es un área, sino es una longitud. 5.13 pulgadas. Y DEFG, entonces aquí pues sería 6 pulgadas, que es la longitud total. 2 más 2 más 2 serían 6 pulgadas. Menos 2 agujeros de 7/8 y más, entonces la expresión S² sobre 4 por G, que es 2. Entonces aquí nos queda esto en función de S, nos queda pues indicado en función de S. Y simplemente lo que hacemos pues es igualar los dos recorridos. O sea, vamos a igualar los recorridos ABC. ¿Se les fue el internet al profesor? ¿O soy yo? Todavía sigue en la llamada. Me había sacado Teams ya de acá de la presentación, pero bueno, nuevamente retomo. Bien. ¿Me confirma si están viendo la presentación? ¿Sí? Ingeniero. Y entonces les comentaba que pues lo que pide el enunciado simplemente es determinar el paso para que las áreas sean iguales, las áreas netas sean iguales, ¿bien? En los dos recorridos. Entonces se hace un despeje, se igualan los dos recorridos, ABC y el recorrido DEFG, y se despeja S, ¿bien? Entonces, si ustedes colocan este valor, 2.65, si lo ponen en esta ecuación de acá, les va a dar el recorrido igual
que el de arriba, listo. O sea, quedaría como 2.65 al cuadrado dividido pues entre 8 y se le suma a 4.25, da 5.1278, bueno, aproximadamente 5.13. El valor que da ese paso. ¿Bien? Vamos a ver acá pues ya un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. Determina el área neta, digamos aquí, de una W 12 por 16, o sea, un perfil I, perfil de forma de I. El área, esto aquí es el área bruta, el AG es el área bruta, es de 4.71 pulgadas cuadradas, suponiendo que los agujeros son para tornillos de 1 pulgada de diámetro. ¿Bien? Entonces, aquí nos da el espesor, digamos que los tornillos tienen 3 tornillos. Vemos aquí pues donde está la forma de I. Esta es la sección transversal de ese perfil. Voy a ver si encuentro una imagen para que ustedes pues observen lo que... Esperen un minuto. Bueno, acá encontré una conexión. Vamos a abrirla para que ustedes acá la vean mejor. Bien, entonces creo que ahí se ve la imagen, ¿cierto? Entonces aquí está, este es el perfil I. Lo que se observa del lado, o sea, lateral, es esta figura, o sea, se ven los dos patines arriba y abajo, y pues aquí vemos en la imagen ya real a qué se refieren. Son las dos aletas, digámoslo así, en la parte superior y en la parte inferior. Y en la parte central lo que se ve es el alma del perfil, que sería pues esta, donde están los tornillos, listo. En este caso los tornillos están alineados, esta imagen muestra que los tornillos están alineados, ahí en la conexión, ¿ya? El ejemplo de nosotros, que está también conectado por el alma del perfil, los tornillos no están alineados, sino que hacen una diagonal, ¿bien? Pero quería mostrarles la imagen para que ustedes sepan o se imaginen, pues, cómo es lo real, que está a la derecha, y cómo es la visualización en forma de plano o el detalle que se presenta de esa estructura, ¿listo? O sea, de la conexión de la estructura, ¿bien? Entonces, volvemos al ejemplo. Volvemos al ejemplo. Entonces, este perfil es el mismo que vimos allá. Este de aquí, pues, lo que está a la derecha es la conexión como tal del perfil. Entonces, en este caso, los orificios o los tornillos no están alineados como vimos en la imagen, sino que están en diagonal, ¿listo? Están en diagonal. Pero la conexión es igual, o sea, es una conexión por el alma del perfil, igual a como la vimos allá, ¿bien? Entonces, aquí tenemos que el tornillo es de 1 pulgada, aquí está en el enunciado, tornillo es de 1 pulgada, y el espesor que está acá en el detalle es de 0.22 pulgadas, ¿listo? El TW en este caso, el espesor que está conectado es de 0.22 pulgadas. ¿Qué significa eso? Que el diámetro del tornillo es mucho mayor que el espesor conectado, o sea que a 1 pulgada hay que sumarle 1/8 de pulgada. Bien, eso pues que quede claro desde ahora. Y lo otro es que hay 2 diagonales, o sea, aquí hay que analizar 2 líneas de falla. Una primera hipótesis que sería ABDE, sería una primera línea de falla, ABDE, corta 2 orificios
un orificio en B y un orificio en D. Entonces hay que mirar a ver cuánto da esa área. Y la segunda línea de falla sería AB, C, D, E. Bien. O sea que coja las dos diagonales, pero en este caso estaría cortando esa línea 3 orificios. ¿Listo? En B, en C y en D. ¿Bien? Entonces, si es esta segunda condición, vamos a tener entonces dos diagonales, o sea que significa que esa última parte de la fórmula hay que multiplicarla por 2, hasta que tenemos dos diagonales, una de B a C y otra de C a D. Y cada una de esas diagonales, o sea, de B a C, tiene un paso de 2 pulgadas y un gramil de 3 pulgadas, listo. Y de C a D tiene el mismo paso de 2 pulgadas y tiene el mismo gramil de 3 pulgadas, listo. O sea que tienen el mismo paso y el mismo gramil, o sea que podemos sacar un factor común ahí o simplemente pues multiplicar por 2, ¿bien? Son dos diagonales iguales, ¿bien? Dos diagonales iguales. Entonces veamos aquí la solución como tal de este enunciado, de este problema. Aquí está, el agujero es 1 pulgada más 1 octavo, entonces da 1 y 1 octavo pulgada. Bien, entonces la primera línea de falla sería ABDE, es una línea recta que corta dos orificios, no tiene diagonales. Entonces sería el área del perfil 4.71 pulgadas cuadradas, lo da el enunciado, lo da al principio, 4.71 pulgadas cuadradas, menos dos orificios, este que está aquí son el número de orificios que corta la línea, son dos orificios, con un diámetro de 1 y 1 octavo y un espesor de 0.22. ¿Bien? Eso nos da 4.21 pulgadas cuadradas. Ahora, la segunda línea de falla, que es ABCDE, esta segunda línea de falla sería, bueno, aquí hay un error, debería ser 4.71, aquí pues colocaron 4.72 en el libro guía, pero bueno, en realidad es 4.71, ¿bien? Sí, 4.71. Entonces sería 4.71 menos 3 orificios de 1 y 1 octavo por 0.22. Entonces aquí, esto es lo que quiero yo que estén pendientes, porque esto es lo de la clase de hoy. Más este 2 no son orificios, sino las diagonales. ¿Listo? Entonces, este valor que está aquí es diferente a este valor que está acá, porque acá pues este 3 son los orificios y este 2 que está aquí entre paréntesis son las diagonales que se me están sumando por efectos de agujeros en zigzag o alternados. Entonces tenemos dos diagonales con un paso de 2 pulgadas y un gramil de 3 pulgadas multiplicado por el espesor que es 0.22. Bien. Entonces el resultado pues que nos da es de 4.11, obviamente pues es menor que 4.21. Entonces el área neta sería ABCDE, o sea, corta los tres orificios, ¿listo? Esa sería la línea de falla de este perfil, ¿bien? Entonces, la línea de falla corta los tres orificios, ¿bien? Esa sería la línea de falla. No la podemos sacar al ojo, sino que tiene que ser la fórmula la que nos diga cuál es el menor valor, ¿bien? Entonces, como tal, el área menor es esa línea que corta los tres agujeros. Bien. Bueno, este último ejemplo, este ejemplo 4, último ejemplo que está aquí, viene siendo ese último ejemplo viene siendo un caso especial y es cuando se nos presenta esto. Bien,
viene siendo un caso especial, y es cuando se nos presenta esto. Tenemos en el alma del perfil, es un perfil, es una canal, una C, es una figura de una C, ¿ya? Recuerden que esta parte central es el alma, y las dos aletas que están a los extremos son los patines o las aletas. En este caso especial, el alma tiene un espesor que es 0.4 pulgadas, pero los patines tienen otro espesor que es 0.65 pulgadas. Está aquí en la figura B. ¿Sí? Entonces los patines son más anchos, tienen un espesor mayor que el alma. ¿Bien? Los patines tienen un espesor mayor que el alma. Entonces, este caso amerita pues, un análisis adicional, y es que cuando los agujeros pasan de un espesor mayor a un espesor menor o viceversa, nosotros vamos a trabajar con una formulita para tener en cuenta esa diferencia de espesores. ¿Listo? Entonces aquí lo primero es analizar cómo es la línea de falla. ¿Bien? Entonces vamos a ver esta figura, vamos a ver aquí en la sección transversal. Nosotros tenemos este caso. ¿Bien? La línea de falla va por el centro del perfil, no va ni por el extremo superior ni por el extremo inferior. ¿Listo? Va por el centro del perfil. Entonces aquí pues esta línea hace esto, llega hasta este punto, llega hasta acá, hasta el final, y termina en el extremo este de acá. O sea, hace un corte transversal del perfil. ¿Listo? Hace un corte transversal del perfil. Si vemos acá en la parte, en el detalle de la conexión, esos agujeros no están alineados, sino que están en zigzag. ¿Ya? Esos agujeros están en zigzag. O sea que este agujero B está en el patín. Este agujero B está acá. El agujero C es este que está aquí. El agujero D está también acá en el alma. Y el agujero E está en el patín. ¿Listo? O sea, ahí están esos agujeros. Bien. Esta figura C, perdón, es como si uno abriera esa canal C y la hubiera una lámina. O sea, como si las dos aletas las colocara en la misma dirección que está el alma, ¿ya? Entonces ellas quedan abiertas completamente para poder analizar lo que ocurre acá, ¿bien? Entonces, si vemos estos recorridos, si vemos el recorrido no. Si vemos este recorrido, las distancias que están aquí, esta distancia de 2 pulgadas y esta distancia de 3 pulgadas, son las distancias exteriores. ¿Listo? O sea, es la distancia que hay, voy a colocarla aquí, es la distancia que hay desde el orificio hasta el borde del perfil, hasta aquí está el borde, y que hay desde el orificio acá del alma también hasta el borde del perfil. ¿Listo? O sea, esas son distancias exteriores. Entonces, esas distancias exteriores son diferentes a la línea de falla que está de color azul, ¿cierto? La línea de falla es más corta, no hace ese recorrido tan largo como esas distancias exteriores, ¿bien? Entonces, en este caso, nosotros debemos restar, aquí está, nosotros debemos restar sería 2 pulgadas, o 3 pulgadas más 2 pulgadas, menos, en este caso, el espesor menor, que sería 0.40. ¿Ya? Aquí está el detalle, acá está. Sería 3 más 2, menos 0.40, que es el menor espesor, que en este caso sería el del alma, y nos da 4.60 pulgadas. Listo. ¿Qué significa eso? Que el recorrido de la línea de falla, desde el punto B hasta el punto C, es mucho menor que el recorrido exterior, ¿cierto? Que sería la suma de 2 más 3, que sería 5 pulgadas. Bien. Entonces,
Creo que quedó eso claro. Me confirman antes de seguir. Bien, si quedó eso claro, que la distancia que hay desde este orificio en el patín al orificio en el alma, si lo medimos por la parte de afuera del perfil, da mayor longitud a que si lo midiéramos por el medio del perfil, que da pues menor longitud, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, antes de seguir? Chicos, bueno, no sé. No sé si me están escuchando, si no quedó claro o si quedó claro. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, listo. Entonces, se suman las dos distancias exteriores, 3 más 2, y se le resta el espesor del alma, el menor espesor, que es 0.4. Entonces, este 3 está acá, el 2 está acá, y el 0.4 sería el menor espesor. Bien, entonces quedó eso claro. Y se observa pues aquí en estas dos líneas, obviamente pues la distancia de la línea azul del centro del orificio a la otra es mucho menor que la línea roja, que sería pues la distancia exterior. Bien, entonces, bien, por ese lado, listo. Y lo segundo es que en este caso, cuando trabajemos estas diagonales BC y la diagonal DE, estas dos diagonales específicamente, que son los tramos donde pasamos del alma al patín o del patín al alma, o sea, son estos dos tramos extremos, que están en los extremos. Entonces, en estos dos tramos, el espesor con el que vamos a trabajar el perfil no es el espesor, es un promedio. O sea, vamos a sacar el promedio entre 0.4 y 0.65. En ese caso, pues el promedio sería 0.4 más 0.65 entre 2 da 0.525. Entonces, ese va a ser el espesor con el que vamos a trabajar. Listo. Para estos tramos BC y DE. Bien, el tramo CD no tiene problema porque el tramo CD es una línea de falla que está en el alma. Entonces va aquí entre los dos orificios que están con un mismo espesor, ¿listo? El mismo espesor, que sería 0.4. Pero los dos extremos sí tienen esa particularidad de que el espesor con el que vamos a trabajar es un promedio entre los dos espesores. Entonces, aquí está el análisis. Bien, vemos aquí pues el paso es 3 pulgadas y los gramiles están acá. Entonces, los gramiles están acá, serían 460, 9 y 460. Aquí está, el paso es el mismo para todos, pero los gramiles sí cambian. Y bueno, de aquí vemos la fórmula, listo. Entonces, el área del perfil sería 10 pulgadas. Bien. 10 pulgadas menos, entonces, hay dos orificios en el patín. Vemos que hay dos orificios en el patín. Son estos dos orificios que están a los extremos, que se multiplican por un espesor que es 0.65. Entonces aquí está, dos orificios de 7 octavos
por 0,65, bien, restamos ya los dos orificios en el patín, y hay dos orificios en el alma, entonces serían estos dos orificios que están aquí, hay dos orificios en el alma con un espesor de 0,40, bien, entonces menos dos orificios en el alma del mismo diámetro, pero cambia el espesor, listo. Entonces, no podemos restar los cuatro orificios de entrada porque tenemos espesores diferentes, ¿bien? Entonces nos toca restar dos orificios con un espesor y menos dos orificios con otro espesor, ¿bien? Ahora, se le suma, vamos a sumarle aquí la primera diagonal, en este caso le sumaron primero de C a D, o sea, primero le sumaron este tramo. Este tramo CD tiene un paso de 3 y un gramil de 9, ¿bien? Y el espesor es 0,40, ¿bien? Esos son los datos de ese tramo CD, ¿bien? Entonces lo vemos aquí, es esta parte que está aquí más, el paso es 3, el gramil es 9 y el espesor es 0,40, ¿bien? Y al final le sumaron las dos diagonales, o las dos diagonales exteriores. Entonces, las dos diagonales serían BC y DE, estas son las dos diagonales, BC y DE, que tienen un paso de 3 pulgadas también, tienen un gramil de 4,60, ya les indiqué cómo salió ese 4,60, y el espesor, les dije que era el promedio de 0,40 y 0,65, listo. Entonces, eso es lo que se observa acá. Entonces, tenemos dos diagonales con un paso de 3, un gramil de 4,60 y multiplicado por el promedio de los espesores, ¿bien? Multiplicado por el promedio de los espesores. Entonces, haciendo toda esa operación, el área neta de este ejercicio, da 8,78 pulgadas cuadradas, ¿bien? 8,78 pulgadas cuadradas. Bueno, entonces, ya pues ya finalizamos con los ejemplos. Aquí pues en esta presentación yo les voy a dejar para ángulos. Los ángulos tienen unos gramiles especiales que se los voy a dejar en esta tabla. Por lo general son los mismos gramiles estandarizados, o sea, uno no es, para los ángulos, uno no escoge en qué punto va a ser el orificio, sino ya tiene que seguirse de acuerdo a esta tabla, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esta tabla? Se la explico ahora para que cuando ya hagamos ejemplos la próxima semana, no estén de pronto o estén algo perdidos, ¿listo? Entonces, este largo que aparece aquí, que va desde 8 y termina acá en 1, es el largo de la aleta del ángulo, ¿ya? O sea, este elemento que está aquí a la izquierda es el ángulo, entonces lo que mide esta aleta de la esquina al borde es ese largo que dice ahí, ¿listo? Entonces los ángulos van desde 1 pulgada hasta 8 pulgadas de largo de sus aletas, ¿bien? De 1 a 8 pulgadas. No vamos a encontrar ni menos ni más, ¿bien? Ahora, los ángulos que se les pueden hacer un orificio a la aleta pueden ser todos. O sea, esta G que aparece ahí es la distancia desde la esquina hasta un orificio, ¿bien? Hasta un solo orificio, sería G, ¿bien? Entonces, si observamos aquí la segunda línea, todos los ángulos, o sea, todos los largos tienen distancia G, ¿bien? Desde 1 pulgada, que es 5 octavos, hasta 8 pulgadas, que es 4,5. O sea, que todos estos ángulos desde 1 a 8 se les puede hacer por lo menos un orificio, ¿bien? Ahora, ¿a cuáles ángulos se les pueden hacer dos orificios en cada aleta? ¿Cuáles se les pueden hacer más de un orificio? O sea, dos orificios por lo mínimo dos orificios. Entonces, a los que van desde 5 a 8 pulgadas, ¿listo? O sea, solamente los que van de 5 pulgadas a 8 pulgadas se les pueden hacer dos orificios, ¿bien? Porque tiene esta distancia G1 y G2. G1 es la distancia desde el borde al primer orificio, aquí está, en esta distancia de la esquina al primer orificio, y G2 es la distancia del primer orificio al segundo orificio, ¿listo? Entonces, los únicos que tienen valores de G1 y G2 son aquellos que van de 5 pulgadas a 8 pulgadas, ¿listo? Entonces, si yo les digo a ustedes
calcule el paso como tal de un ángulo de 2 pulgadas, eso está mal formulado porque el de 2 pulgadas no tiene ni G1 ni G2, ¿listo? O sea, no tiene valor aquí como lo tiene por lo menos el de 5 pulgadas o el de 8 pulgadas, ¿listo? Entonces, para los ángulos vamos a utilizar esta tabla cuando hagamos ejemplos y no nos den los gramiles, nos venimos a esta tabla que está en la presentación para poder utilizarla, ¿listo? Entonces, dejamos la clase hasta ahí. Sería pues complementar el tema de áreas netas, incluyéndole agujeros en diagonal. ¿Bien? Ingeniero.